Y bien, estamos ahora con Fernando Rospigliosi. Fernando, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Bueno, has tenido una posición muy clara en el tema de la estrategia que debe llevarse a cabo en el BRAEM contra los narcosenderistas. Has señalado que la estrategia que se viene llevando a cabo desde el 2006, desde el 2008, en fin, es una estrategia diseñada por los militares, basada en bases, ¿no es cierto?, que no ha funcionado, que ha producido decesos militares, en fin, y que lo que debería aplicarse es una estrategia más bien de inteligencia policial como la que permitió la captura de Artemio. ¿Esa es en esencia la posición? Esa es en esencia la posición, sí. Pero aquí hay varias, digamos, objeciones que se hacen a este planteamiento. Sin duda, por supuesto, se necesita mucho más inteligencia, pero por un lado está el argumento de que las condiciones geográficas son completamente diferentes y son mucho más agrestes, más rurales en el BRAEM, mucho más rurales. Y entonces en un mundo rural es mucho más difícil aplicar esa estrategia de infiltración, porque en un pueblito pequeño donde hay 4, 5, 8, 10 familias, llega un extraño que quiere infiltrarse y ya todo el mundo sabe quién es decir, desde cualquiera, un heladero no puede tratar de, como se ha dicho, infiltrarse. Salvo que quiera pretende ser un comerciante, pero digamos, si no es un comerciante conocido, va a ser, digamos, es muy fácilmente detectable alguien que quiere infiltrarse al estilo de la Incote, digamos, ¿no? De la manera como se capturó a Abimael Guzmán. Que el caso de William, según dijo Gibovich acá ayer, el general Gibovich, pues fue una zona casi periurbana, más urbana, la zona de Ochegua, la zona de Ochegua que no es tan rural como, y entonces era más fácil de alguna manera. Ese es un argumento importante, que hay. ¿Qué respuesta hay frente a eso? Bueno, en primer lugar que no es tan distinto. Es ceja de selva, son muy parecidos, zonas cocaleras, muy parecidos. Es verdad que el BRAE es una zona más amplia y que en muchos lugares es menos poblada. Pero este William, por ejemplo, dirigió una columna en una zona que no era tan poblada. O sea, él dirigió una columna en Junín, hacia el norte, y lo atrapan en Yochegua. Lo de la infiltración, o sea, no es que tú le vas a mandar a alguien ahí a que se meta en medio de la selva y se convierta en un senderista de una columna, no es así. Captan a descontentos. Yo lo he visto. Se hace, la policía lo hace, sabe hacer su trabajo. Lo ha hecho en el Alto Guayaga y lo ha hecho en el BRAE. Captan hay muchos descontentos ahí, porque los maltratan, abusan de ellos, abusan de sus mujeres. Entonces, cuando captan a una de estas personas, o por plata, ¿cómo se pagaron recompensas en el Alto Guayaga? Por plata, esta gente vive ahí extorsionando, viviendo del narcotráfico, o sea, es un negocio. Entonces, hay gente que, si le ofreces... Ofrecer dinero por la cabeza de esta gente. Así es. Eso ya está ofrecido, creo, ¿no? Bueno, pero nadie se ha enterado, creo. No, pues tienes que aplicarlo. Tienes que aplicarlo, tienes que conseguir algún contacto. Y eso se consigue. O sea, el caso de William es típico. No, que no me vengan ahora que lo agarraron en una zona más urbana. No, por favor. Ese hombre estaba dando vueltas por todas partes y también van a zonas más urbanas. ¿Acaso no han estado en Quintero? Bueno, pero eso significa que ahí ya se aplicó se aplicó y funcionó. O sea, bueno, entonces, eso ha demostrado la falsedad de la tesis militar de que el BRAE es completamente distinto. No. Por primera vez entra este destacamento policial y hace eso. Entonces yo creo que se puede hacer. Pero estamos ante, a diferencia del caso de Artemio, ante columnas mucho más numerosas. Hoy día. Y mejor armadas. Hoy día, es cierto. Pero el 2006 eran más o menos similares. No, nunca hubo 200, 300 hombres armados al mando de Artemio. No, bueno, en Guayaga nunca pasaron de... Nunca llegaron a 80, 100. No. En el Guayaga tenían una característica que en muchos de ellos también, eso existe en el BRAE, pero en menor medida, eran gente que estaba viviendo ahí en su chacra y que salían para las acciones armadas. Entonces eso hacía crecer el número de efectivos. Pero todas estas armas que han conseguido, bueno, algunas consiguieron en el 99 cuando derriban el helicóptero de Fournier, pero la mayoría de estas armas las han conseguido entre el 2006 y ahora. O sea,
han habido como 100 muertos de parte de las Fuerzas Armadas y de la policía. A ellos les han quitado las armas, han derribado un helicóptero de la FAB, les quitaron las ametralladoras, derribaron el helicóptero de la policía, han derribado 2 helicópteros en estos últimos tiempos. De acuerdo, entonces, pero son columnas que se desplazan, entonces es bien difícil con inteligencia policial simplemente, digamos, controlar. Necesitas también una estructura de comandos especializados, necesitas equipamiento, necesitas helicópteros, necesitas... 100% de acuerdo, yo no discuto eso, necesitas helicópteros y en el caso del BRAE, como han crecido tanto, como bien tú dices, se requieren fuerzas especiales que la policía no tiene. A estos muchachitos que mandaron en abril a la Operación Libertad, los mandaron ahí a la muerte. La policía tiene una base antidroga que están hechos para destruir pozas de maceración, para enfrentarse a los cocaleros, pero no para meterse de selva. Pero para eso son pues los FOE, los militares. Bueno, por eso pues hay que usarlos. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Yo creo que hay que combinar inteligencia policial y esta cosa que sabe hacer la policía con fuerzas especiales del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea. Y por supuesto que tienen que usar helicópteros. Y hay que poner algunas bases, sí, pero que no el concepto que ellos usaron, que fue completamente equivocado, poner bases para control territorial, sino son bases que te sirven para asaltar, para estar más cerca de una operación. Entonces tú detectas que la cosa está por acá y tienes una base relativamente cerca y caes sobre ellos. O bases móviles. No. Bases que están ubicadas en ciertos lugares que se deciden en función de la inteligencia que se tenga. No, yo no digo que no haya que poner ninguna base, pero no el concepto de bases para controlar el territorio. Que pones un montón de bases para evitar que pasen por ahí, eso no sirve para nada. Simplemente bases que te permitan operar desde ahí. Y otras bases que se requieren, ahora está clarísimo, para proteger ciertos puntos del ducto sensibles. Las válvulas tienes que protegerlas, tienes que poner alrededor un destacamento militar, no hay duda de eso. Entonces, creo que la cosa es así y que puede funcionar. Pero ¿tú crees que, digamos, pese a que ya se está aplicando la inteligencia policial, como en el caso de William, no se está haciendo esto en la medida suficiente? No se está haciendo. No tiene la prioridad suficiente. No, para nada. Y hay cosas, es decir, predomina todavía la lógica militar. Pero no, completamente. Que también es necesaria. Ciertamente, pero la lógica militar podría ser usar esto. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a poner una lógica militar a policial? Se pueden combinar las cosas. Lo que predominan son ideas equivocadas y una estructura de mando que está totalmente mal hecha. ¿Por qué? Mira, Perú 21 hoy día dice que se ha reunido el señor Ollantumala, presidente de la República, con los 3 comandantes generales. No va el ministro de Defensa y no va ni siquiera el presidente del Comando Conjunto. Entonces, yo dirijo las cosas con mis amigos, así no es pues. Hay una estructura de mando, se supone que el Comando Conjunto es el que dirige todas estas operaciones, el presidente del Comando Conjunto tiene que estar ahí. Entonces, ahora, el presidente del Comando Conjunto, aquí debería de haber una estructura de mando que además también mande, no solamente sobre, digamos, sobre el tema de la lucha contra estas columnas, sino contra el narcotráfico en general también, ¿o no? No creo. Pero si están íntimamente vinculados. Están íntimamente vinculados, pero ya estamos viendo que son distintos, pues, que son distintos. O sea, no son iguales. Están íntimamente vinculados. El narcotráfico usa a los senderistas como sicarios. Los senderistas cobran cupos al narcotráfico y obtienen dinero, pero no son iguales. Pero también comercian. Comercian. Sí, claro. Es decir, ya son narcos. Te digo, finalmente, tú puedes destruir a Sendero, el narcotráfico no lo puede destruir. El narcotráfico lo puedes contener, pero a Sendero sí lo puede destruir, como en el Alto Guayaga. Bueno, una curiosidad, porque aquí en la columna de Carlos Basombrío del día de hoy en Perú 21 dice que hace 9 años, él era el jefe de asesores en el Ministerio Interior cuando tú eras el ministro, dice que vino un vendedor de equipos de alta tecnología, y que ofrecía un avión espía que volando a 10.000 metros podía por el calor corporal distinguir con nitidez el movimiento de personas bajo la selva. Es decir, combinado eso con inteligencia humana, se podía tener mapeadas en las columnas de Sendero, pero costaba 8 millones de dólares. Y que el problema es que no había pues dinero, no había un centavo para nada en ese momento, y entonces se descartó la cosa. Y bueno, lo increíble, efectivamente, como dice Basombrío, es que han pasado no sé cuántos años. Y ahora hay mucho dinero y hasta ahora no se adquiere ese equipo. No. Yo he visto en funcionamiento un avión parecido a ese. Como periodista fui el año 93, hace 20 años, al Alto Guayaga.
y he visto, es un avión que se llama, le decían el murciélago porque tenía alas muy grandes, una avioneta, de un solo motor, que volaba alto, muy silenciosamente, es impresionante. De día o de noche detectaba a la gente en medio de la selva, que tú no la veías a simple vista, por el calor. Yo vi una filmación de una operación de cómo detectaban a los narcos que estaban yendo en esa época, venían las avionetas y sacaban la pasta básica, entonces los narcos estaban yendo al extremo de la pista y ellos iban guiando a la policía, entonces se ve en el video cómo la policía viene detrás, ves a los puntitos cómo vienen detrás y los van guiando, porque en tiempo real estaban detectando a los narcos en medio de la selva, hace 20 años. Sí, pues. Por favor, no me digan que no hay tecnología, pues. Bueno, pero en ese momento 8 millones se hubiera podido pues el país endeudar para... No te daban nada, no te daban nada. Y luego dice que lo que se hizo fueron las operaciones Tormenta, con la policía, que destruyeron algunos campamentos, sí me acuerdo de eso, pero claro, que tú pediste apoyo para crear un batallón antisubversivo de 600 efectivos. ¿Policiales? No lo sé. Sí, policiales, claro, si era ministro. Batallón y la policía estaba a cargo del BRAE. Y eso costaba 3 millones de soles para arrancar y te dijeron que no había plata. No me dieron ni un centavo. Y que más bien, pero sí compraron las 4 fragatas de la Marina. Pero entonces aquí hay una grave irresponsabilidad de los gobiernos, bueno, en este caso el gobierno de Toledo. Digamos, ¿no?, que si las Fuerzas Armadas piden, le dan, y si la policía pide, no le dan. O sea, yo cuando entré al Ministerio del Interior inmediatamente me di cuenta que la policía no tenía personal especializado para operaciones, no podía operar, y el BRAE estaba a cargo de la policía. Teníamos unos pocos en la DIROES, pero muy poquitos, entonces se requería entrenar a gente, y yo pedí, empecemos con 3 millones de soles, no me dieron 3 millones de soles, ahora, mira cuánto le dan a las Fuerzas Armadas cada año para el BRAE, cada año, 200 millones. Mira las proporciones, y en ese momento se compraron las fragatas Lupo, 60 millones de dólares, solamente las fragatas Calatas sin una arma, y las armas costaban 100 millones de dólares más. Pero pese a esa cantidad de dinero, el general Gibbovich decía que se ha aprobado hace, me parece, 2 años, una ley que permite profesionalizar, que dispone la profesionalización de los soldados, es decir, poder tener soldados profesionales, porque esto hay que combatirlo con soldados profesionales. Así es. Pero esto nunca ha sido reglamentado ni aplicado porque el MEF no da la plata, en fin, no se prioriza. Entonces aparece la ley, pero tampoco, pese a que hay dinero, no. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, no se toman... Bueno, es lo que dice Lourdes Florido acá. Este Estado es un desastre, pues, ¿no? Este Estado es un desastre. O sea, el otro día el premier Jiménez ha dicho que van a volver al servicio militar obligatorio. ¿Te imaginas esa barbaridad? Eso es ya ir contra la historia. Si está demostrado que en el BRAE los muchachitos que mandan los del servicio voluntario, sí, pues, se los palomean. No, tú necesitas profesionales, estoy plenamente de acuerdo con Gibbovich. Fuerzas especiales son fuerzas básicamente profesionales, claro, gente que tiene entrenamiento. Pero aparentemente no son muchos, ¿no? Es decir, ¿cuántos FOES hay, cuántos comandos del ejército hay realmente profesionales? Bueno, el ejército tiene una brigada de fuerzas especiales. Pero la verdad es que no sé cuántos son, deben ser algunos miles entre Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, sí, claro, Infantería de Marina, entonces con eso se Infantería de Marina y FOES. Naturalmente no todos están entrenados para selva, algunos están entrenados en desierto, en fin, pero las Fuerzas Especiales no son números, son calidad, por eso, ¿no? Entonces, con inteligencia tú los ubicas, y con Fuerzas Especiales necesitas 20, 30, 40, no necesitas más para dar un golpe. Y entonces necesitas inteligencia, la inteligencia, digamos, clásica de la INCOTE. Y inteligencia electrónica. Y esta inteligencia electrónica que estamos hablando. Que escuches, que mires este tipo de cosas que se puede comprar, no es... claro que se puede comprar. No es una cifra exorbitante. Y por último, bueno, y necesitamos mucho más helicópteros también. No se puede combatir esto con 3 helicópteros. No, pues, bueno, dicen que van a comprar 20, ojalá. Pero el 20 incluso me parece muy poco, porque los 20 estarán operativos mientras... Bueno, 20 y digamos que 10 estén funcionando ahora, ya tienes 30, con eso puedes funcionar, digamos. Tampoco, esta gente son 200, 220, 230 en la convención, cuando están los que amenazan el gasoducto, son un par de columnas, 30, 35 cada uno. Gentes, no, tampoco es un ejército, no son las FARC, ¿no? Entonces, ojalá que haya una rectificación de parte del gobierno y que se haga esta combinación de inteligencia policial, inteligencia electrónica, que la Marina sabe hacer muy bien, y fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas, y yo creo que se puede avanzar mucho. Ahora, aparentemente en este asunto de
del camarada William, ahí entraron a funcionar la de Incote, la de Irandro, con este equipo, claro, con este equipo que se llama Constelación, que este es un equipo para escuchar teléfonos, ¿no? Para interceptar teléfonos, muy sofisticado. Entonces se juntaron varias... Bueno, es igual que en el Alto Guayaga, funcionaba Dircote y Dirandro. Entonces, bueno, como la cooperación internacional ya definió que Sendero también es narcotraficante, entonces intervienen también como si fueran narcos, entonces ponen sus recursos al servicio de la lucha contra el terrorismo. Entonces está funcionando Dircote con Dirandro en efecto, y como digo, si funcionara una real cooperación, porque no se trata, como los militares siempre quieren hacer, de subordinar a la policía, a las Fuerzas Armadas, así no funcionan las cosas. Una real cooperación y coordinación. No, pero alguien tiene que mandar. No, sin duda, pues, pero no es que yo te digo órdenes y tú haces lo que yo te digo, no, tiene que haber, pues, un intercambio, ¿no? Una cosa inteligente. Así es. Y si esto funciona, esta coordinación entre esta inteligencia policial, la inteligencia que puede hacer la Fuerza Armada, la cosa funciona. Pero estos policías que fueron abatidos hace 2 o 3 días eran de la Dirandro, precisamente. No, esa es otra historia, pues ya, esa es otra historia. Y bueno, como dijo el almirante Tubino, eso es muy raro, pues. Eso es muy raro. ¿Que había una delación o algo parecido? No, ahí estaba... Hay mucha corrupción, digámoslo claramente. Hay mucha corrupción, pues hay... ¿Tú crees? ¿Cómo así que...? Bueno, pues hay muchas cosas que se hacen ahí, que se van y se les quitan la droga a los narcos o se piden cupos. Y entonces es una represalia, un ajuste de cuentas de los narcos contra... No sé, el almirante Tubino dijo, es muy raro que salga una camioneta en la noche por esa zona, pues... No, ya, la verdad es que, francamente... Bueno, mira, te digo, tú sabes que el Perú produce... según cifras del año pasado, 350 toneladas de cocaína al año. Decomisa 10. El 3%. Así es. Colombia decomisa 2/3 de la droga que produce. El Perú decomisa el 3%. ¿Por qué? Por corrupción, pues. Por corrupción. Y ahora quieren meter a las Fuerzas Armadas en la lucha antidroga. Eso es fatal. ¿Qué saben? Las Fuerzas Armadas no hacen investigación. Y los narcos no tienen un ejército privado. Pero deberían poder por lo menos detener. Si pasan... Bueno, los detienen a cada rato. Pues, lo están haciendo de hecho. Pero... las Fuerzas Armadas no deben meterse en esto porque la corrupción es muy peligrosa cuando toca a las Fuerzas Armadas. Así que dejemos las cosas en su lugar. Ya vimos lo que pasó en el Alto Guayaga en los años 90, ¿no? Fue terrible. Entonces, ese problema ya existe ahora, por supuesto, en el BRAE, con las Fuerzas Armadas también. Claro. Entonces, ojo. Y otro tema que aparentemente se está restableciendo el puente aéreo, ¿no? Hay cada vez más pistas en las que se encuentran avionetas que van al Brasil, a Bolivia, ya no a Colombia, de Brasil a Bolivia. No, claro. Entonces eso debe restablecer también un esquema de interceptación aérea, ¿no? Bueno, desgraciadamente ahora parte de la droga, que ya no es como los 90 que salía pasta básica, ahora sale ya cocaína, sale a Bolivia y a Brasil. Y parte... no mucho todavía, pero ya está saliendo, sale en efecto en avionetas. Ahora, restablecer ese sistema es casi imposible. Es carísimo. ¿Ah, sí? Claro, porque tienes que tener aviones dando vueltas todo el día, 24 horas, tienes que tener aviones en tierra listos para despegar. Eso lo financiaron los norteamericanos. Y después de que tumbaron una avioneta con misioneros norteamericanos, se salieron, y además, ahora están en crisis, no les interesa la droga del Perú, porque la droga que va a Estados Unidos es la de Colombia, entonces yo creo que eso es... A la Unión Europea hay que exigirle pues un poco más de corresponsabilidad en este asunto, ¿no? Bueno, Fernando, muchas gracias por tu participación en la Hora N. Fue Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior. Vamos a una pausa. En mi oficina, el día es intenso. Por ello, tenemos un compañero que nos apoya de principio a fin. Digitalizamos documentos, copiamos y escaneamos en los formatos adecuados e imprimimos desde cualquier dispositivo de memoria. Con Brother, óptimos resultados siempre. En impresoras y multifuncionales, Brother, estamos a tu lado. Bien, nos despedimos hasta el día de mañana. Los dejamos con Eric Osores y N Deportes. Buenas noches.